¿Conocías al hermano menor del reloj más vendido del planeta? El Casio. Te lo presentamos. Es el Casio F92W. Su máquina, la 593, es la misma que utiliza el Casio F91W. Por pedido de ustedes, trataremos de recuperarlo y restaurarlo de su mal estado en el que se encontraba. Aplicaremos algunas técnicas conocidas y otras no tanto. Trataremos de devolverle el brillo y funcionamiento tan codiciado de un reloj fabricado en una de las plantas de Japón. Verás el paso a paso de una reconstrucción puesta en marcha de la unidad y te diremos los errores que cometimos. Uno, que casi nos cuesta la unidad. Pasaremos por interesante pulido y terminación de sus partes faltantes. Colocaremos su malla y al final te sorprenderemos con un artefacto donde ustedes decidirán qué haremos con él. Bien, aquí tenemos el Casio F92W. El mismo se encuentra en este estado, muy rayado, con marcas muy profundas y prácticamente en un estado de total abandono. Sus marcas eran bastante profundas. Atrás podemos ver las especificaciones que indica el modelo de la máquina, que es el mismo que el Casio F91W, que es el más vendido del planeta, 593. Ahí tenemos el modelo de este reloj en particular, que es F92W, y abajo que fue fabricado en la planta P, pura y exclusivamente en Japón. Este es totalmente original. La idea de este modelo, que salió prácticamente en el mismo año que se fabricó el F91, es darle un aspecto redondeado. Ustedes pueden ver ahí que tiene una forma como redondeada de la parte superior y no tan chata como el F91W, dándole un aspecto así más deportivo, por así decirlo. Vamos a quitar sus pequeños tornillos con cabeza tipo Phillips. Lo que nos llamó la atención que los tornillos no se adherían con el imán, dándonos a conocer que no contenían material ferroso. Aquí accedemos directamente a la máquina. Tenemos la cinta que hasta pareciera que es la misma cinta con la que salió de fábrica y que nunca se ha cambiado la pila. O sea, así como dejó de funcionar, seguramente haya quedado por ahí abandonado en algún cajón. Al quitar la máquina principal, nos vamos a encontrar obviamente con cualquier cosa si es que nunca se desarmó. Aquí yo suelo marcar generalmente en este lado la goma para saber que del lado inferior derecho va el borde. Esto lo que lo hacía en su momento sumergible. Ya con el aspecto reseco que tiene, seguro que esto no volverá a funcionar de la misma manera. Lo que nos llamó la atención que era de forma o de color negra la parte de la estructura plástica. Y las trabitas eran las mismas que traen hasta hoy en día en los últimos relojes que se están fabricando bajo la licencia de Casio. Sabemos que se están fabricando en varios países y muy poco en Japón o prácticamente nada. Según se dicen, hay los modelos que se fabrican en Japón son para la venta solamente dentro del propio Japón. Quitamos la batería, que es una CR2016, y acá sí notamos que es una Maxell hecha en Japón. Estas baterías ya creo que no se fabrican más o no se consiguen más, al menos para el mercado internacional que no sea dentro de Japón. Quitamos la máquina original y acá vemos la estructura o la tecnología que tenía en esos años, que esto era muy novedoso para los años que estamos hablando. Y podemos ver aquí la clásica microluz, como se lo llamaba en ese entonces, con una clásica luz muy pero muy tenue de color verdoso, que no era de tipo LED, o sea, era tipo un foquito de filamento, un pequeño foquito de filamento muy conocido por ese entonces. Entonces acá nos damos cuenta de los años que tiene esta placa, y es la original hecha en Japón. Acá no hay mejor reloj, mejor equipo que este que estamos viendo en este momento. Pero vemos que la carcasa y la estructura o la caja está bastante dañada. Vamos a evaluar los daños para ver qué métodos vamos a aplicar, al menos de los que yo conozco. Si dejas en los comentarios si conoces algún método que sea más falible o que hayamos hecho mal algún procedimiento, me lo dejas en los comentarios, así aprendemos para la próxima. Con un pequeño clip vamos a quitar el perno que sujeta a la malla, que la malla está no solo reseca, sino que le falta la mitad, solamente tiene esta parte inferior, así que procederemos a comprar alguna malla de silicona, seguramente sea alguna genérica, para poder adaptarlo si es que termina esto de forma favorable. Quitamos el perno acá para no perderlo y almacenamos todas sus partes en una pequeña caja que tenemos aquí. Ahí vemos el funcionamiento. A pesar de los años que tiene, esto estaría funcionando tal cual como lo hacen los pernos
habituales que son para relojería. Yo no soy relojero, no tengo nada que ver con esto, sino que estoy procediendo al pedido de ustedes que me pidieron restaurar el F92W. Este reloj fue regalado por mi papá, que lo consiguió o lo encontró, y aquí lo tenemos. Vamos a mostrar, acá tenemos la malla, que como te digo, si bien dice Casio, esto seguro es genérico, pero bueno, será suficiente para tenerla en caso de que esto salga totalmente exitosa nuestra restauración. Vemos que el perno ingresa perfectamente, pero lo dejamos para más adelante. Vamos a evaluar los daños y vemos que las marcas, algunas son muy profundas, para ver el sistema o el método que vamos a aplicar, sobre todo aquí en la parte inferior. Ustedes pueden ver estas marcas que son muy profundas, son rayones, raspones, golpes, un poco ahí partido la parte del acrílico, tiene algunas marcas que son profundas. Esto porque tenemos que evaluar con qué tipo de lija vamos a comenzar a pulir. Esto es un camino de ida, o sea que si sale mal, perderemos totalmente la pieza. Sería una pena. Y acá es lo más complicado que tenemos, es que le falta o está roto la parte superior donde va colocada la malla. Estos dos especies de salientes que tiene, aquí tienen unos orificios donde ingresaría el perno una vez que uno le retrae los extremos, pero no lo tiene, y sin esto no podremos colocar su malla. ¿Ven? Esta parte aquí arriba no la tiene, se ve que le arrancaron o sufrió algún otro tipo de maltrato que llevó a que pierda totalmente parte de su pieza. De este lado ven que ingresa perfectamente, tiene los orificios y aquí va la malla. Del otro lado directamente no lo tenemos. Aquí esta es la gran duda, la que yo me venía haciendo preguntas internamente. Digo, ¿cómo resuelvo este problema? Vamos a utilizar acá nuestro soporte de reparación de placas para sujetar el reloj y vemos qué método aplicaremos para tratar de recuperar la parte superior. Se me ocurrió esto. No le vamos a colocar la resistencia en sí, sino que vamos a hacer una especie de U donde le vamos a colocar el perno. Vamos a analizar en qué puntos lo tenemos que colocar. Esto no será tarea fácil, pero bueno, basándonos con las pinzas que tenemos de electrónica, hacemos la especie de U. Vamos a calentar y tratar de introducir esta parte de la resistencia o terminales dentro del plástico. Creo que es la forma más segura que a mí se me ocurrió. Si está mal, ustedes me dirán. Yo he probado con algún tipo de componente, esas masas que vienen parte A y parte B y le endurecen en 10 minutos, pero no logramos, se descascaraba y se volvía a salir. Por eso creí conveniente hacer este procedimiento para atacar así lo que es el plástico. Lo que sí, vamos a ver que entre lo que esté dentro de la medida de la malla, o sea, no lo puedo colocar en cualquier parte, tiene que entrar la malla perfectamente ahí sin que quede juego, porque si no se va a salir. Bueno, una vez que ya tenemos cortado, vamos con la primera parte a colocarlo primero de un lado. Vamos a utilizar el cautín de doble punta, el Secure HT140, que es una herramienta formidable. Más la estamos utilizando ahora simplemente para calentar. Tratamos de que no toque la parte plástica para que no se arruine la punta. Ni cerca quisiera que se arruine la punta, pero nos vino de 10, ya que pudimos darle la temperatura adecuada y poder colocar esta especie de U que una vez insertado en el plástico y ya dejado que se haya enfriado, le pasamos a dar una repasada para poder ingresar el perno. Como no vamos a estar colocando el perno y sacando cada rato, vamos a utilizar un clip de guía que nos va a servir para que no se tape y que nos dé la medida exacta. Con una lima hicimos un pequeño repaso, ya que no ingresaba. Ahí vemos que sí ingresa y ahora vamos a trabajar directamente con la parte del clip para tenerlo como guía. Bueno, ahí vemos que ya quedó esta parte. Nos vino fundamental nuestra punta Secure. Ahí te dejo porque tenés un importante descuento en caso de que la quiera comprar y demás. Ya hicimos la publicidad en su momento de este cautín. Simplemente acá lo estamos utilizando y recomendando. Es una excelente herramienta para electrónica. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo con el terminal de resistencia. Lo presentamos, lo calentamos apenas un poco para poder centrarlo y ver que todo vaya perfecto. Acá la deformación que apliquemos sobre el plástico ya es una deformación que muy poco probable la podamos quitar. O sea que arruinaríamos más que nada la terminación. Bueno, lo importante en este caso es salvarlo, ¿no? Por ahí algún detalle obviamente va a quedar,
porque tengan en cuenta que no tenía los lugs o las asas, directamente no las tenía. Entonces estamos como haciendo unas asas nuevas, centrando, tratando que queden derecha, prolijo y que sea el mejor trabajo posible para el agrado de todos ustedes. Una vez que ya lo tenemos centrado, ahí está, quitamos y vamos a fortalecer luego más adelante esta parte con bicarbonato y cianocrilato. Ahí vemos que quedó. Ahí, si centramos, bueno, esta es una de las muestras que yo hice, aparte de la masa que se mezcla, que viene de dos partes. He visto que algunos han reparado con precinto, ¿no? Utilizamos un precinto negro, hicimos un recubrimiento que me parece estaba quedando espantoso. Le di una lijada y se empezó a desmoronar, a salir todo. Obviamente no era del mismo componente o el mismo material plástico, por eso no se adhería, no había una homogeneidad ahí en la parte cuando se calentó. Así que bueno, tuvimos que volver para atrás, volver a raspar y dejamos así. Digo, bueno, de última lo dejamos así, no quedó muy mal visto. Y ahora te voy a mostrar más adelante qué es el método que aplicamos finalmente. Aquí estuvimos probando las lijas, arrancamos con una de 320, grano 320. Es una lija bastante gruesa, lo que cual podría llegar a traer daños irrecuperables, ¿no? en nuestro aparato. Casi siempre para hacer pulidos de acrílicos y demás se arranca con una lija de 500 y no con una tan gruesa. Pero eran tan profundas las marcas que tenía que bueno, decidimos comenzar con esto. Vemos que salían las marcas más gruesas, salieron prácticamente todas sobre el acrílico. La que más nos costó es sobre el borde negro que veíamos recién ahí, esas 3 rayas que tienen, que nos estaba trayendo un dolor de cabeza. Lijamos por unos cuantos minutos de manera prolija. Obviamente yo no voy a poner todo el tiempo que estuvimos lijando para que no hacerlo aburrido el video. Vemos que algunas marcas aún seguían estando, o sea que esto nos llevaba a decir que teníamos que seguir lijando. Aún en la carcasa de la parte de los laterales vemos cómo se iban yendo las rayas, pero al ser una lija muy gruesa, luego íbamos a tener que pasar lijas más finas por mucho más tiempo. O sea que estuvimos unos cuantos minutos lijando. Obviamente para la parte de línea más gruesas, que las rayas quedaban muy grosas, no había problema. El tema era cuando cambiemos de lija, tenemos que empezar a mojar o a humedecer para que no raye o empiece a quitar el efecto de marcas sobre el acrílico. Recuerden que todo lo que hagamos mal acá podríamos perder el reloj para siempre. Pasamos a la lija más fina y empezamos a mojar para que quede más suave, o sea, más suavizante el efecto del lijado. Esto es una previa que se hace antes del pulido. Acá estamos con lija de 500 y finalmente pasamos a una lija de 1000 para hacer prácticamente la parte final. Le pasamos un buen rato mojando por el acrílico, por los laterales, y así es como queda. Queda como todo opaco, ¿no? Ustedes dicen, bueno, esto no tiene vuelta atrás, no se ve ni siquiera la hora porque quedó totalmente opaco. Pero bueno, pasamos ahora al pulido. Vamos a utilizar pasta de pulir metales preciosos y acrílicos. Es una pasta que se aplica en el paño suave, en esta amoladora de banco, y empezamos a pasar suavemente. Un buen tiempo también, y teníamos que ir controlando de que no se pase de temperatura, o sea, no que aumente la temperatura, porque ahí es donde se empieza a deformar o el plástico o el acrílico, y una vez que se deformó no hay vuelta atrás. Ahí sí ya queda irrecuperable porque ya se quemaría la parte del acrílico o la malla. Por eso tenemos que las pasadas son muy pero muy suaves, con mucha paciencia alrededor no solo del acrílico sino de los bordes que también estaban todos lijados. Esta paciencia tuvimos que tener un buen tiempo viendo la temperatura, que no se exceda. Cuando se entibiaba un poco el material dejábamos que se enfríe y volvíamos a pasar así hasta que logramos un acabado como el que están viendo, que seguro te debes estar sorprendiendo igual que nosotros. Este es el acabado final. Así es como está quedando nuestro reloj Casio F92W. Le pasamos el pincel para quitar el resto de polvos y demás. Vemos que está muy bonito. A mí me encanta cómo está quedando. Y nos seguía obviamente llamando la atención la parte de las asas de la parte superior. Pero bueno, ahora pasamos con ello. Vamos a la tapa, que aquí no sé si hicimos bien. Nosotros pasamos lana de acero. Creo que era lo mejor, no me arriesgué a pasar una lija del tipo 500. Así que le pasé esto para sacar lo más superficial. Como esto va en una parte que no es visible,
más que nada para sacarnos el gusto y ver cómo termina o cómo queda terminada la pieza luego de pasarlo por la pulidora. Creo que le dio un aspecto demasiado brillante para mi gusto y se le fue ese color tipo mate, ¿no? Déjenme en comentarios qué les parece, si les quedó, si para ustedes quedó más bonito así o como estaba. Lo que pasa es que como estaba tenía muchas marcas, muchas rayas, y esto disimulaba bastante porque le dio un brillo importante. Pasamos a la parte de la máquina a armar. Vamos a ver que esté funcionando, porque todo muy bonito, pero si no funciona, ¿qué dirán ustedes? Estas máquinas funcionan aún que le haya pasado un tanque por encima. Realmente son increíbles. Limpiamos con alcohol isopropílico la parte de la base, la parte del display. Pasamos un paño suave para quitar las marcas sobre la parte superficial del cristal líquido. Ahí vemos la máquina. Y ahora vamos a pasar a colocarle su electrónica, luego la pila, la carcasa y a terminar para ver si esto sale funcionando. Le vamos a colocar la CR2016. Le colocamos la carcasa metálica, asegurándonos que traben sus 4 trabas que tiene, al igual que el modelo Casio F91W, fabricado en Japón. Una vez que tenemos las trabas, esto ya debería funcionar. ¿Qué opinan ustedes? Así es, está funcionando. Después de tantos años y haber quedado con su batería o su pila original, estaba funcionando. Pasamos a limpiar aquí donde cometimos uno de los errores, que fue colocar alcohol isopropílico sobre esta parte, ¿ven? La parte del display. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya el alcohol estaba empezando a atacar y a levantar parte de la serigrafía. Casi pierdo todo el video, le fui para adelante. Se empezó a levantar un poco, si bien no se nota demasiado, pero estaba totalmente angustiado. Digo, perdí toda la restauración en esta etapa final. Pero bueno, así es como quedó. Le colocamos la goma, le colocamos la tapa, le colocamos los 4 tornillos, que como les decía, no se agarraban con el destornillador imantado. Por eso lo tuvimos que colocar primero con una pinza y luego atornillar, para finalmente hacer el acabado en las asas o lugs, que era recomendable reforzarlo. A pesar de que están introducidos sobre el plástico del reloj, acá no quisimos cometer más errores. Dijimos, bueno, si sale algo mal, para que no salte cianocrilato o bicarbonato por otras partes, le vamos a colocar cinta de enmascarar o cinta de papel, cianocrilato y varias capas de bicarbonato para reforzar esta parte, porque obviamente la parte donde va la malla es donde hace el mayor esfuerzo o trabajo. Por eso tenía que quedar bien firme. Con el clip nos ayudó bastante para no dejar el perno y que se nos quede ahí pegado el perno. Así que bueno, hicimos varias capas de esta, le dimos una pequeña forma y obviamente va a quedar un poco blanco, pero bueno, lo resolvimos como ahora te lo vamos a mostrar. Una vez que endureció, esto endurece muchísimo, el bicarbonato con cianocrilato queda como una piedra. Ahí es como quedó. Así que le quitamos la cinta de papel, quitamos el resto de bicarbonato que puede haber quedado y aquí decidimos pintarlo. Bueno, ustedes me dirán, seguro ya empezarán con las críticas. Eso es un mamarracho, eso se sale, eso se corre y demás, que si bien tienen razón, pero solamente era para dar un acabado negro. También lo pueden hacer con algún esmalte que sea negro. Yo acá le di con laca transparente, o sea, después de pintarlo con una fibra indeleble negra, le di una capa de laca, que es lo mismo que pintar con algún esmalte tipo de uñas que sea negro o pintura, pero hay que ser muy prolijos porque se podía manchar y podía quedar esto aún peor. Así es como quedamos. Limpiamos el resto de suciedad o polvillo que haya quedado por ahí alrededor y directamente pasamos, o finalmente pasamos, a colocar la malla con sus respectivos pernos. Colocamos el perno primero, nos arregamos, fuimos a la parte que ya estaba fija y luego a las asas que habíamos creado nosotros. Es bueno que me dejes en los comentarios si te gustó este tipo de videos, esta restauración, si te pareció entretenida. Si ustedes tienen la opinión positiva, seguiremos haciendo más restauraciones. Así es como quedó
terminado el Casio F92W hecho en Japón. ¿Qué les parece? Los leo en los comentarios, obviamente a todos. Y como les había dicho, acá tenemos el clásico sonido de Casio, que es inigualable. Para el final de este video te dejamos un artefacto que tenemos totalmente destruido o deteriorado, que va a depender de lo que decidan ustedes qué quieren que hagamos. Si a ustedes les parece, lo vamos a restaurar, siempre y cuando lleguemos a 200 comentarios dentro de las 24 horas. Y se trata de este cautín tremendo, antiguo, muy deteriorado, muy oxidado, con mango de madera y cable cortado. Espero sus 200 comentarios en 24 horas y lo restauramos.